En una ciudad como Tiberíades hay una gran cantidad de evidencias de la arquitectura, de los pisos, de toda clase de objetos, monedas y una gran cantidad de cosas. Hace años tuve una conversación con un amigo cristiano, y una de las cosas que me dijo es que si uno quería ir a Jerusalén, era algo fácil de hacer hoy en día, o uno podía ir a Belén y ver los sitios en los que ocurrieron los hechos que se cuentan en el Nuevo Testamento. En el mundo bíblico, tal como se refleja en las Escrituras, se habla de plantas y de árboles que todos conocemos. Higos, almendras, palmeras, trigo y cebada. Cuando se lee el Nuevo Testamento, se ve la relación entre Jesús y su mundo, y en él se habla con exactitud de los animales que se veían en el Medio Oriente antiguo. Los animales que salen en la Biblia aún existen hoy en día, aunque es cierto que algunos ya no existen en la zona, como es el caso de los leones, pero los exploradores de hace unos siglos hablaban de ellos. No hay duda de que aunque no existan hoy, sí existían en la antigüedad. Metalurgia y escritura. Se han hallado antiguos escritos de todos los imperios que rodeaban al reino de Israel, aunque no tan abundantes como los manuscritos bíblicos que fueron escritos por los mismos israelitas. La parte más antigua de la Biblia que ha sido conservada por la arqueología es un breve fragmento, capítulo 6 de Deuteronomio, versículos 24 a 26, descubierto por Gabriel Barclay. En una excavación que yo dirigí aquí en Jerusalén, se hallaron dos pequeños rollos de plata que están escritas en hebreo antiguo y tienen los versículos bíblicos más antiguos que se conocen y que son de este mismo período, el siglo 7 antes de Cristo. Hemos subido la montaña de Qumran y esta es la cueva número 1 donde se descubrieron los pergaminos del Mar Muerto en 1947. Todos los libros del Antiguo Testamento, excepto tal vez el libro de Esther, se encuentran en los pergaminos del Mar Muerto. Se han hecho copias de los libros del Antiguo Testamento a partir de los pergaminos del Mar Muerto entre el 200 y el 100 antes de Cristo. Del Nuevo Testamento en griego hay unos 5.500 manuscritos, en los que sale todo el texto o parte del mismo. De modo que hay muchas evidencias de los evangelios en griego y de las epístolas del Nuevo Testamento que se remontan a una época muy antigua, a solo unas pocas décadas después de que fueron escritas por primera vez. Hay pruebas manuscritas de hace casi 2000 años del Nuevo Testamento y de hace más de 2000 años del Antiguo. Las monedas. Por ejemplo, en la Biblia se mencionan muchas monedas romanas que se usaban en la época de Jesús, en el primer siglo de nuestra era. El pavimento sobre el cual estamos parados en este momento estaba recubierto por una capa de entre 5 y 7 centímetros de tierra en la que había muchas monedas que se remontan al siglo I. ¿Cuántas monedas más o menos se han hallado en este lugar durante la excavación? Como unas 300 o 400. La Biblia hace referencia a numerosas batallas y guerras a lo largo de toda la historia de los israelitas. ¿Se han hallado puntas de lanza y cosas por el estilo?
Por ejemplo, cuando por este país pasaron los invasores de Asiria, las puntas de las flechas cayeron en los techos de las casas, que más tarde fueron destruidas. Por eso se encuentra primero la capa de las puntas de las flechas y luego la capa de los pisos. Sobre el período bíblico están las evidencias de las puntas de las flechas que usaron los babilonios y de la gente local y de las que usaban los asirios. El historiador Flavio Josefo nos habla de una gran roca aislada en el desierto, llamada Masada, donde relata que había unos 900 judíos que fueron sitiados por los romanos y que se suicidaron por ello. En la década de 1960 se ubicó el sitio y se excavó, y sellaron los huesos de los difuntos, sellaron las casas y las monedas, de modo que hay una evidencia muy clara de ese evento muy trágico que ocurrió en Masada, gracias a la arqueología. No hay civilización que se pueda destruir de forma tal que no quede ningún resto de ella. Cuando en Israel se encuentra un sitio bíblico, se empieza a acabar. Estamos aquí en el muro occidental del Monte del Templo, o el Muro de los Lamentos, como a veces lo llaman. El muro en sí tiene una antigüedad de 2020 años. Este muro fue construido por Herodes el Grande y fue destruido por Tito en el año 70 de la Era Común, cuando los romanos incendiaron el segundo templo. Esa fue una de las grandes tragedias de Jerusalén, que creo que se simboliza por este montón de piedras que se ve aquí. Estas piedras ilustran las palabras del Evangelio, cuando Jesús dice, vean las magníficas piedras del muro del templo, pues no quedará ni una encima de la otra. Y en estas ruinas se ve la ilustración más clara que puede haber de las palabras de Jesús.